Revelado, el siniestro secreto de Máximo Décimo Meridio, el gladiador maldito que aterrorizó Roma. La noche caía pesadamente sobre el barrio, y las sombras parecían cobrar vida. Julia, madre soltera de 35 años, salía agotada del restaurante donde trabajaba. Sus pies, cansados y adoloridos, apenas la llevaban a casa. En el aire, una atmósfera densa y opresiva comenzaba a envolver todo lo que conocía. La violencia del lugar siempre había estado presente, un recordatorio de que caminaba por un campo minado. Sin embargo, las leyendas urbanas sobre un hombre con una capa antigua, que se asemejaba al legendario gladiador Máximo Décimo Meridio, empezaban a rondar por las calles sucias de su barrio. Este espectro, decían, regresaba para alimentarse del sufrimiento de los más vulnerables. Algunos vecinos hablaban en susurros, mirándose de reojo, como si temieran que las paredes tuvieran oídos. No lo escuches, son solo cuentos para asustar a los niños, se repetía Julia a sí misma, aturdiéndose con las voces alarmadas. Su hijo, su prioridad, era un niño dulce que aún creía en la magia. Sin embargo, los días seguían pasando y las historias se tornaban más ominosas. Primero desaparecieron amistades que juraban, antes, en la plaza jugando con su pequeño. La atmósfera del barrio se tornó en un sombrío manto de desasosiego que la inquietaba profundamente. Una noche, mientras las estrellas se ocultaban tras densas nubes, Julia sintió una presencia detrás de ella. Caminaba rápidamente, su corazón latía con fuerza, como si quisiera liberarse de su pecho. El sonido de pasos pesados resonaba a su espalda, pero cuando se giró, solo vio la oscuridad inquebrantable. Su mente comenzaba a llenarse de miedo. Los rumores sobre el gladiador maldito parecían volverse más reales cada noche. Ya basta, Julia, se decía para animarse. Pero al llegar a su calle, se encontró con el espectáculo más inquietante de todos, un amigo de la infancia, a quien había visto hacía apenas un par de días, había desaparecido sin dejar rastro. El pánico se apoderó de ella. Llamó a su nombre, pero solo el silencio respondía. No había más sonidos que el crujir de la maleza, era como si el barrio se hubiera tragado su risa. De una esquina, un grupo de vecinos la observaba con miradas de pena y temor. La policía no hará nada, murmuró una mujer con voz temblorosa. Se decía que eran corruptos, ciegos ante la verdad. La plaza, su refugio, ahora era una trampa mortal, y cada rincón de su vida parecía tener ojos. La tensión creció aún más cuando empezó a recibir amenazas anónimas. Su respiración se volvió pesada, cada paso era un ladrón de vida. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Con cada mirada furtiva que le lanzaban los demás, Julia se sintió atrapada en un laberinto de horror. La desconfianza hacia sus vecinos se transformó en un terror profundo. Si los que conocía eran parte de esto, ¿en quién podía confiar? Y mientras la sombra del gladiador parecía acercarse, una revelación se empezaba a gestar dentro de ella. Se sentía ligada a un legado de dolor, enredada en algo más oscuro que ella misma. Mientras la risa siniestra del gladiador resonaba en su cabeza, Julia comprendió que su batalla no era solamente por su hijo, sino por los rostros desaparecidos que nunca más vería. Lentamente, incluso el aire se volvía denso a su alrededor. La pregunta que ardía en su mente era clara: ¿serían los verdaderos monstruos aquellos que se ocultaban en la oscuridad, o los que caminaban bajo la luz del día, disfrazados de vecinos? Con cada susurro, su corazón se agitaba, dejando claro que su historia apenas comenzaba. El reloj en la cocina indicó la medianoche con un sonoro tic-tac, un eco de soledad que resonaba en el corazón de Julia. Ella se sentó en la mesa, aferrándose a su taza de café, el vapor caliente se alzaba y se disipaba, igual que sus esperanzas. La sensación de estar acechada aumentaba cada minuto. Los rumores sobre el gladiador maldito le parecían más que simples palabras, se cernían sobre ella como una sombra espesa, lista para tragársela. Su hijo, Lucas, estaba dormido en su habitación. Cada respiración de él era un recordatorio de lo que estaba en juego. Pero la angustia le impedía hallar consuelo en su inocencia.
La visión de su pequeño, tan ajeno al terror que la rodeaba, la llenaba de un dolor agudo. ¿Cómo podría protegerlo de algo que ni siquiera entendía? La amenaza la despertaba de forma intermitente, la arrastraba al borde de la locura. Una brisa fría sopló a través de la ventana entreabierta, trayendo consigo un susurro lejano. Una voz distorsionada que parecía deslizarse entre los muros temblorosos. Regresará por ti, resonó en sus oídos, y un escalofrío recorrió su columna vertebral. Miró hacia la ventana, pero no había nada, solo la oscuridad imperturbable del barrio. Con un esfuerzo para calmar su mente, se levantó de la mesa y fue a comprobar a Lucas. La tenue luz que entraba por la ventana iluminaba su rostro, pero la imagen la hizo estremecerse. Unos ojos extraños brillaban en la oscuridad, ojos que había visto antes en los retratos de los desaparecidos. La imagen atravesó su mente como una apuñalada. Decidida a entender, buscó en su celular alguna pista, un eco de la locura que la mantenía despierta. Buscó en foros, en las redes, hasta que su mirada se detuvo en un comentario: el gladiador no solo se lleva cuerpos, también se alimenta de sus historias. Conoce sus miedos, los abraza, los hace parte de él. Las palabras flotaban en su mente, mientras el terror se enredaba más en su ser. Una oleada de paranoia la invadió. Escuchó ruidos vecinos, risas nerviosas, murmullos mezquinos, todo sonaba como un pacto secreto en la noche. Se asomó cautelosamente por la ventana, donde antes había vida, ahora solo había figuras oscuras, envueltas en misterio, intercambiando lo que parecían objetos extraños. Sus corazones latían al unísono en el segundo piso, pero no era el sonido de la risa de sus vecinos, era un murmullo que resonaba como un rito macabro. Julia sintió una presión creciente en el pecho. Recordó el rostro desolado de su amigo desaparecido, las advertencias de la mujer del grupo de vecinos. No les cuentes a los niños, susurró para sí. Pero, ¿y si cristalizaba su horror en Lucas? Esa idea la desquició. Mientras miraba por la ventana, un destello relampagueante iluminó el cielo, y en ese momento, vio la figura. Una sombra con capa, alta y esbelta, recorriendo la calle sin prisa. Todo lo que había oído se volvió real. Cada historia, cada susurro, se materializó bajo la luz trémula. Incapaz de contener su miedo, retrocedió, pero el sonido de pasos se acercó otra vez, un ruido que parecía inconfundible, su hijo despertaba inquieto de su sueño. Justo cuando Julia giró para regresar a su lado, el zumbido en el aire se tornó un grito desgarrador. Julia miró hacia su hijo y vio a un hombre detrás de él. La figura del gladiador y su risa se unieron en una sola entidad ante su mirada aterrorizada, aquella que había anhelado evitar. ¿Lo ves?, dijo la figura con voz grave, la historia se repite. Con su corazón latiendo como un tambor, Julia se dio cuenta de que el verdadero terror apenas comenzaba. ¿Podría salvar a Lucas, o estaba atrapada en un destino escrito por aquel gladiador condenando a los inocentes? Todo se reducía a una pregunta que heló su sangre: ¿qué estaba dispuesta a sacrificar para desquitarse del miedo que la consumía? Un grito desgarrador cortó la calma de la noche, pero no provenía de Julia. Era Lucas quien, asustado, se revolvía en su cama, ajeno al horror que se amontonaba en el aire. La figura detrás de él, alta y sombría, parecía alimentarse de la angustia que impregnaba el ambiente. Julia, paralizada, luchaba entre el instinto de enfrentar al monstruo y la necesidad de proteger a su hijo. «Lucas, ven aquí», gritó, con una voz que sonó más frágil de lo que pretendía. La mirada del gladiador se centró en ella, sus ojos destellaron como si absorbieran cada palabra, cada temor. «No lo toques, no». La figura dio un paso hacia adelante, y para Julia, el tiempo pareció detenerse. Todo aquello que había imaginado, cada relato que había escuchado sobre el gladiador maldito estaba cobrando vida ante sus ojos. «Quiero su historia», dijo con voz profunda y resonante, como si distintas voces hablasen a la vez. «Las historias son el verdadero poder y él tiene mucho que ofrecerme». «No, no puedes llevártelo». Ella se forzó a dar un paso hacia el objeto de su terror, su amor por Lucas empujándola a desafiar a la sombra. En su pecho, el miedo zumbaba con una fuerza que casi podía tocar. Pero el gladiador sonrió, y su risa resonó con ecos sombríos que reverberaron por la habitación. Era el tipo de risa que ahoga los gritos. «Tú no entiendes, madre. Uno nunca se va si no se lleva una parte de su alma». Lucas, aturdido, empezó a llorar. Julia sintió que su corazón se desgarraba, era como si el aire se volviese espeso, la habitación creciese más oscura.
No puedo perderte, hijo, murmuró, extendiendo sus manos hacia él, desgarrando la distancia que la unía a su pequeño. ¿Qué harías por él?, inquirió el gladiador, dando otro paso adelante, acercándose lentamente a Lucas. ¿Qué ofrecerías para salvar su vida? Julia sintió que la angustia la consumía, y en su mente se formaron imágenes de sus días más tristes, de los sueños rotos que había vivido sin ese niño. Lo haría todo, gritó, con una desesperación que retumbó en la casa. Haré lo que sea necesario. Entonces, escoge. La figura se detuvo, los ojos brillando con malicia. Una historia personal, una historia oscura, de tus peores miedos. O una vida que siempre fue tuya, pero que nunca fue perfecta. El tiempo se congeló mientras Julia contemplaba las consecuencias de su elección. Cada respiración se hacía más difícil, cada latido marcaba el compás de su ansiedad. Las sombras danzaban alrededor mientras ella pensaba en su madre enferma, en los secretos guardados, en las decisiones que había tomado que la llevaban a ese preciso momento. En ese instante, la luz parpadeó, y una voz distante, casi como un eco, llenó la habitación. Es hora de decidir. Julia sintió que su cuerpo se dividía entre una necesidad de proteger a Lucas y el peso de su propio pasado. ¿Qué podía sacrificar para salvarlo? Pero al mismo tiempo, ¿realmente podría perderse a sí misma en el proceso? Y cuando finalmente se dio cuenta de la dirección que iba a tomar, un sonido sordo resonó detrás de la puerta. Algo estaba llamando, algo desesperado, como si la casa misma estuviera en peligro. Sar, no. Julia gritó, pero al girarse, la figura del gladiador ya se había desvanecido, dejando a Lucas solo, temblando en su cama. Mientras la tensión se disparaba, comprendió, con horror, que otros ojos estaban mirando desde la oscuridad. La noche no estaba sola. La verdadera cacería apenas comenzaba. Una risa lejana resonó en el aire, y el reloj de la cocina marcó una hora aciaga. ¿Quedarían historias por contar? ¿Y cuántas almas perdería antes de que finalizara la noche? Julia sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras el eco de la risa seguía resonando en sus oídos. Se agitó, aún atrapada entre el miedo y la desesperación. Su mirada se fijó en Lucas, quien seguía acurrucado en su cama, sus pequeños ojos desorbitados por el terror. ¿Qué fue eso, mamá?, preguntó con un hilo de voz, casi en un susurro, como si el sonido en sí mismo pudiese devorarlo. Solo es la casa, cariño. Todo estará bien, mintió Julia, intentando apaciguarlo, aunque sabía que la oscuridad se estaba infiltrando en sus corazones. La sensación de que un ente espectral rodeaba la habitación crecía, como si las paredes susurraran secretos prohibidos. La puerta de la habitación crujió. Un frío intenso se apoderó del ambiente. La figura del gladiador pudo haber desaparecido, pero algo más estaba presente. Julia avanzó hacia la puerta, cada paso más vacilante que el anterior. Su mano temblorosa se cerró sobre el pomo. Lo giró, y la puerta se abrió de golpe, dejándola ver el pasillo sumido en sombras interminables. No había nada. O al menos eso pensaba hasta que la risa resonó de nuevo, más cercana esta vez, como un susurro macabro que se deslizaba por la piel. ¿Por qué decidiste no contar tu historia, Julia? La voz era un eco distante, pero tenía un tono familiar. Era su madre, o al menos sonaba como ella. Mamá, gritó, la esperanza casi ardiendo en su pecho. Pero el pasillo no respondió con amor. Solo sombras danzantes y silencio, un vacío abrumador. Otro grito de Lucas la trajo de vuelta a la realidad. Mamá, hay algo detrás de ti. Julia se dio la vuelta rápidamente, el terror inundando su cuerpo en un instante. La figura del gladiador ya no estaba distante, ahora ocupaba el umbral de la puerta, su silueta se recortaba contra la oscuridad como un espectro hambriento. Tiempo de decisiones, dijo con voz profunda, un eco atronador que resonó en las paredes. Se acercó un paso, y el aire se tornó pesado. Las historias que llevas son un manjar, ¿no te atreves a contarlas? Julia apretó los dientes, luchando contra la oleada de recuerdos dolorosos. Cada historia que guardaba era un peso, un fragmento de pasado que prefería ignorar. Pero su instinto maternal era más fuerte. Déjalo en paz, gritó, su valor apoderándose de ella, aunque su corazón latía con una rapidez imposible de controlar. ¿Vas a contarme una historia, o debo llevarme a tu hijo como un sacrificio? La sonrisa del gladiador se amplió, sus ojos oscuros reflejaban una antorcha encendida, revelando una profundidad de malicia infinita.
Las almas son todo lo que tengo. La luz del cuarto parpadeó otra vez, y con ella el aire se llenó de un hormigueo, un ladrido de advertencia que sabía que no podía ignorar. Debía elegir. Podía sacrificar sus secretos o arriesgar la vida de Lucas. Decídete, madre, susurró una voz espectral a sus espaldas, y al voltear, vio a su madre materializarse entre sombras, su rostro pálido y cansado, como un reflejo de su propia alma deteriorada. Todo tiene un precio, murmuró su madre. ¿Estás lista para pagarlo? Julia cerró los ojos, su mente estallando en conflicto. La casa parecía latir a su alrededor, como si estuviese viva, esperando su veredicto. Un grito desgarrador atravesó la noche, luego un silencio ominoso. Y justo en el momento de su elección, todas las luces se apagaron. La oscuridad se precipitó hacia ellos. Julia sintió que el terror la envolvía, una manta pesada que oprimía su pecho. El silencio se volvió insostenible, lleno de murmullos y ecos de viejas historias. Todo a su alrededor se desvanecía, colisionando con la oscuridad que ahora parecía tener forma. ¿Qué elegirá la madre? Pero sobre todo, ¿estás dispuesta a escuchar lo que se oculta en las sombras? La pregunta se quedó suspendida, mientras un viento helado atravesaba la habitación, anunciando que el horror apenas comenzaba. Julia se encontraba en una negrura densa, un vacío que parecía absorber sus pensamientos y gritos. Sus ojos se habían acostumbrado a la penumbra, pero la falta de luz hizo que su mente divagara en visiones inquietantes. Entretanto, un frío helado se arrastraba por la habitación, como si las sombras se burlaran de su cordura. Lucas, el nombre salió como un lamento, un susurro perdido en la oscuridad. Buscó su pequeño cuerpo, su corazón palpitando con cada segundo de silencio. En este mundo de sombras, cada rincón parecía ocultar un horror que sería imposible escapar. Sudores fríos recorrían su frente. Retomó el aliento y extendió su mano hacia el lugar donde había estado su cama. Lucas. Su voz temblaba, y la respuesta que recibió fue un escalofrío gritante, nada. La risa resonó de nuevo, esta vez una cacofonía de ecos que se multiplicaban como un coro de almas capturadas en el tiempo. ¿Dónde está tu valiente hijo, madre? ¿Crees que las sombras no lo han encontrado? La voz del gladiador reptaba en su mente, cada palabra un veneno que saturaba su ser. Aquí estoy, mami. La voz de Lucas, pequeña y temblorosa, emergió de la oscuridad como un faro en medio de la tormenta. Su corazón se encogió, se apresuró a buscar la dirección del sonido. Julia recordó las palabras de su madre, todo tiene un precio. Lucas, gritó al borde del pánico, sobreponiéndose a las sombras. La negrura parecía susurrarle secretos, rogándole que despojara de su corazón las historias que había guardado. Atrapada en un ciclo de angustia, giró sobre sus talones, intentando deshacerse de su propio miedo. ¿Por qué no me cuentas? Siempre has querido ser escuchada. La voz era seductora, atrayente. La figura del gladiador se materializó poco a poco, revelando su rostro marcado por cicatrices y un semblante que mezclaba el placer y el dolor. Tus secretos pueden salvar a tu hijo. Dímelo. ¿Qué quieres de mí? La desesperación de Julia la llevó a la frase correcta. La figura vaciló, su sonrisa reflejaba una satisfacción oscura al mover la cabeza, como si saboreara su rendición. Solo lo que llevas dentro. Comparte tus historias, o el niño quedará para siempre conmigo. Sus ojos ardían con una intensidad que cortaba la respiración. Las sombras comenzaron a agitarse. Julia buscó fuerzas en su interior y recordó su pasado lleno de traumas y secretos que se amontonaban como un hogar de polvo. Las historias que había luchado por enterrar eran un arma. ¿Qué quieres que cuente?, preguntó, su voz un eco de dolor. La respuesta fue un silencio pesado, como un trueno lejanamente aterrador. Todo. Tus miedos, tus fracasos, tus traiciones. La risa resonó nuevamente, pero esta vez más fuerte, como si todo el horror de su vida se estuviera riendo de ella. Esta es tu última oportunidad, madre. El corazón de Julia latía con fuerza. Se sentía atrapada, y Lucas seguía en algún lugar, asustado. No puedo perderlo. No puedo. ¿Por qué tengo que sacrificarme? Soy su madre. La voz sonaba más distante. Las madres deben ser valientes. El poder que tienes puede liberarlo. ¿Pero estás dispuesta a arriesgarlo todo, Julia? El tono del gladiador se volvía cada vez más amenazante. Decídete rápido, se deslizó su voz, como un regalo envenenado. Tienes menos tiempo del que crees. La oscuridad comenzó a cerrarse aún más,
como si las sombras ansiaran devorarla. Basta. Julia sintió que sus recuerdos aplastaban su voluntad, pero debía ser más fuerte. Lucas no merecía ser parte de eso. La elección era suya. Las luces comenzaron a titilar nuevamente, entonces todo quedó en un silencio mortal. Su mente estallaba con una revelación, ¿sería capaz de enfrentar su pasado para salvar a su hijo? La imagen del gladiador se abalanzó hacia ella, la oscuridad retumbando a su alrededor. ¿Qué elegirás, madre? Las historias son solo un comienzo, la voz resonó mientras el viento arrancaba las dudas de su mente. Y justo cuando Julia estuvo a punto de hablar, el suelo bajo sus pies comenzó a temblar, llevando consigo el eco de una verdad olvidada. ¿Qué surgía detrás de las sombras? ¿Estaba dispuesta a descubrirlo? Una grieta se abrió en el suelo, y Julia sintió como el frío la envolvía con más fuerza, como un abrazo letal. La oscuridad parecía cobrar vida, y un eco de risas agonizantes resonó a su alrededor, mientras las sombras danzaban de un extremo a otro, ansiosas por llevarse su alma. Con cada titilar de la luz, figuras grotescas emergían, formas distorsionadas que se retorcían, casi ansiosas por apoderarse de ella. Tu miedo les da poder, susurró una de ellas, susurrando un aliento helado que pareció envolver su garganta. Ellos solo quieren ser escuchados. No, gritó Julia, apenas consciente de su propia voz, aún luchando por encontrar a Lucas. Las imágenes de su infancia comenzaron a fluir en su mente, recuerdos olvidados que nunca había querido revivir. Su mirada se centró en el gladiador, cuyo rostro se tornaba más claro entre el torbellino de horror, y supo que debía enfrentar aquellos fantasmas. ¿Qué historia quieres escuchar, entonces?, preguntó, sintiéndose dividida entre la determinación y el terror. Las sombras se detuvieron. El silencio era ensordecedor. La sonrisa del gladiador se amplió. Tu historia más oscura, esa que guardas con recelo, la que te ha seguido como una sombra inquebrantable. Con un gesto, las sombras se encogieron, creando un tierno murmullo, como si esperaran cada palabra. Julia temblaba. No puedo, es demasiado. Recordó ese día. La traición de su mejor amiga, la pérdida de su primer amor, su voz comenzó a fallar. Estaba tan perdida, habla. Dilo y tal vez te libere. La voz del gladiador se convirtió en un estruendo, lleno de urgencia. Está bien, luchando contra su propio pánico, Julia se obligó a recordar. Cuando era joven amaba a Diego. Él me prometió que siempre estaría a mi lado. Pero traicionó nuestra amistad. La imagen de Diego se desvanecía con cada palabra, junto a la traición, el rencor y la soledad que había sentido después. Las sombras parecían vibrar, absorbiendo su dolor como un manjar. Así que fue su culpa, resonó el gladiador, acercándose. ¿Lo recuerdas? El dolor se vuelve alimento para ti. Déjalo salir. Sí, y no me perdoné. Lo perdí todo, continuó, sintiendo cómo las palabras le ardían en la garganta. Nunca pude mirarlo a la cara, nunca lo superé. Una ola de viento helado arrastró su confesión, y las sombras comenzaron a girar más rápido. Pero aún no había terminado. Julia sabía que debía ir más allá. Después de eso, busqué llenar el vacío, me evadí. Busqué amor en brazos equivocados, susurró, el miedo graduándose en su voz. Eso me arrastró más profundo. No hay perdón para mí. No merezco salvar a mi hijo. La risa del gladiador resonó, pero esta vez carecía de la crueldad habitual. Eres más fuerte de lo que crees, Julia. Tienes poder en ti. Tu debilidad puede convertirse en fuerza. Las sombras parecían querer alimentarse de su dolor, pero ella apretó los dientes. Si debo enfrentar mis secretos, entonces es lo que haré. Un rayo de luz quebró el suelo negro, como un destello de esperanza. Pero el gladiador dio un paso atrás, advirtiéndola. Eso no será suficiente. Hay más secretos enterrados. Karmas que regresan a cobrar deudas. La tierra tembló nuevamente, y un nuevo dolor profundo la atravesó. La voz de Lucas, más fuerte ahora, se unió en el eco de su mente. Mami, ayúdame. Julia sintió la pata de la desesperación cerrándose sobre su corazón. No, querido. Estoy aquí, gritó, pero el suelo comenzó a fracturarse aún más, y el frío regresó como una tormenta. En ese instante, comprendió que su desafío apenas comenzaba. ¿Qué más debo enfrentar?, se preguntó, preparándose para la verdad que amenazaba con consumirla. La risa del gladiador resonaba en su mente, y sabía que el verdadero horror acechaba en las sombras.
Con el eco de la voz de su hijo llenando la negrura, Julia se dio cuenta de que el precio a pagar por su salvación podría ser aún más alto de lo que había imaginado. ¿Qué otros secretos abriría al liberar su verdad? La humanidad de Lucas pendía en la balanza y el tiempo se desvanecía, el suelo estalló en 1000 pedazos a sus pies, y en la distancia, una figura tambaleante emergía de las sombras, acercándose, susurrando, siempre hay un precio que pagar en la oscuridad. La figura emergente de las sombras era alta y delgada, sus extremidades se movían con una agilidad inquietante. A medida que se acercaba, el aire se espesaba y un grito ahogado resonó en los recovecos de la oscuridad. Era una mujer, su rostro cubierto por un velo rasgado que parecían flotar en el aire, como si desafiara las leyes de la gravedad. Julia sintió que el pánico se apoderaba de ella. Siempre hay un precio, murmuró la mujer con una voz que mezclaba melodía y desesperación. ¿Vas a pagarlo? Las sombras dieron un giro frenético a su alrededor, como si celebraran el inminente sacrificio. Julia sintió como su corazón retumbaba en su pecho, cada latido un recordatorio del tiempo que se le escapaba. La imagen de Lucas, atrapado en esa oscuridad, la llenaba de una rabia que nunca había conocido. No permitas que te tomen, señaló el gladiador, interponiéndose entre Julia y la mujer. Enfrenta lo que eres, lo que has hecho. Ahí es donde reside tu fuerza. Él tiene razón, Julia. La voz de la mujer resonó con una tristeza profunda. Tus decisiones danzarán sobre el filo de tu sentencia. ¿Qué elegirá tu corazón despojado del miedo? No tengo tiempo para juegos, explotó Julia, sintiéndose desgarrada. Lucas me necesita. Sin embargo, la incertidumbre comenzó a calar en ella, preguntándole si realmente estaba lista para destapar viejas heridas. Las sombras parecieron aplacarse, esperando su decisión. Julia miró al gladiador y luego a la mujer. La vibrante energía en el aire le decía que era hora de tomar una decisión, pero su mente estaba en caos. ¿Qué haría si, al final, descubrir la verdad significara perder todavía más? La mujer comenzó a desenredar el velo, revelando un rostro que destilaba tristeza y un profundo dolor. Yo fui como tú, Julia soltó, lágrimas opacas rodando por sus mejillas. Perdí a mi hijo por mis propios secretos. Nunca me perdoné, y esas sombras me devoraron. Una aguda punzada atravesó el corazón de Julia. ¿Qué pasó?, preguntó, la voz apenas un susurro. Confianza y traición. El deseo de evitar lo inevitable, ella replicó, hirviendo con su propio tormento. Querías amor, y así sembraste dolor. Ahora tus sombras reclaman lo que has ocultado. Julia cerró los ojos, sintiendo el peso de cada palabra. Un eco de risas resuena en su mente, riéndose de sus dudas, sus secretos, su dolor. Los murmullos de las sombras se volvieron ensordecedores. Debo hacerlo, debo liberar la verdad, se dijo a sí misma. No. No puedes hacerlo, imploró la mujer, pero Julia sintió que ya había decidido. Nadie tiene que sufrir por mis errores. Las sombras comenzaron a pulsar de nuevo con furia, como si intuyeran su resolución. Julia se ahogó en su propio temor, las viejas cicatrices volvían a abrirse, pero esta vez se sintió extrañamente liberada. Lo haré. Hablaré. Las sombras se agitaron y un brillante destello reverberó en la oscuridad, iluminando por breves segundos los rostros de las figuras grotescas. Entonces prepárate, el gladiador sonrió un poco. La verdad liberará tu alma, pero el costo será tuyo por siempre. Un grito desgarrador rasgó la oscuridad cuando Julia comenzó a confesar lo que había escondido en su corazón. He hecho daño, he fallado no solo a Diego, sino a todos a quienes amé. Mientras sus palabras salían en un torrente de emociones, la tierra temblaba, como si la misma realidad se estuviera rompiendo. De repente, una explosión de luz envolvió la grieta, y Julia sintió que era su propia esencia la que se desvanecía en el aire. No puedo perderlo. No otra vez, gritó entre lágrimas, mientras las sombras se arremolinaban, dispuestas a reclamar un nuevo sacrificio. Y en el caos de ese momento, la mujer con el velo reveló un aspecto de su pasado que Julia jamás esperaría. Recuerda, Julia, el amor también puede convertirse en oscuridad. La revelación cortante se instaló en su pecho, como un puñal. Una pregunta aterradora surgía de la negrura: ¿qué otros secretos le robaría el amor esa noche? La luz brilló intensamente, casi cegadora, cuando las verdades comenzaron a destellar en la mente de Julia. La mujer del velo, ahora más etérea que nunca, se acercó, sus manos flotantes extendiéndose hacia ella. Lo que la oscuridad reclama, el amor lo paga con almas, advirtió.
Julia pudo sentir cómo su corazón latía con fuerza, retumbando en sus oídos como un eco distante de su pasado. ¿Qué tanto estaba dispuesta a revelar? Mientras la luz disminuía, la figura del gladiador permanecía fija, observando, como un faro en un mar de tormentas. Sin embargo, el horror en sus ojos comenzaba a asomarse. Julia. No te dejes llevar por. Silencio, ordenó la mujer, interrumpiendo al gladiador. El pasado de Julia es suya para enfrentar. No podemos escapar de nuestras sombras, pero sí podemos decidir no dejar que nos controlen. Julia sintió el impulso de mirar hacia atrás, a la oscuridad de donde había venido. Allí, en las tinieblas, había gritos que resonaban, susurros de aquellos a quienes había dañado. Un escalofrío le recorrió la columna vertebral, pero la voz de Lucas se alzaba en su mente, empujándola hacia adelante. No puedo seguir llevándolo encima, pensó. Confiesa, instó la mujer con voz grave y profunda, pero ten cuidado con lo que revelas, pues podría devolverse contra ti. Las sombras que antes parecían moribundas ahora danzaban y giraban con avidez, alimentándose de su indecisión. Respirando hondo, Julia enfrentó sus miedos. Hubo un secreto, una verdad que nunca he contado, empezó. Las sombras se calmaron momentáneamente, como si recogieran cada palabra. Diego siempre había tenido celos de Lucas. No solo era su mejor amigo, había algo más. Algo que bordeaba lo prohibido. Las palabras brotaron de su boca como un veneno, cada sílaba exacerbando su angustia. Una risa amarga emergió del estado oscuro. Así que era celos lo que lo movía. Y ahora, de ese amor, solo queda dolor. ¿Por qué no te detuviste, Julia? ¿Por qué ignoraste las señales? Solo ahora ves que la oscuridad siempre estuvo a tu alrededor. Un destello de silencio invadió el espacio, seguido de un eco de risas terribles y burlonas que llenaban la atmósfera. Julia sintió los brazos de las sombras acechando, listas para estrangularla con su propio arrepentimiento. «Cállense», gritó, pero solo se oyó su voz resonando en su propio desasosiego. «Diego, él era mi hermano», dijo, liberando un susurro cargado de emoción. El impacto de la revelación fue físico, las sombras temblaron, y la mujer lanzó una mirada de compasión y horror a la vez. «Tu relación con Lucas significó su final y por eso nunca pudiste perdonarte». «Esa es la oscuridad», exclamó la mujer, comenzando a desvanecerse en la luz que aún pululaba. Julia sintió que el aire se le escapaba mientras su confusión y culpa la arrastraban hacia un nuevo abismo. «No, no puede ser cierto», dijo, pero ya sabía que todo era verdad. En ese instante, un grito desgarrador atravesó la oscuridad. Era la voz de Lucas, llamándola desde las profundidades. «Julia, ayúdame. La oscuridad me tiene». Los ojos de Julia se llenaron de terror. La luz se desvaneció y las sombras cargaban hacia ella de nuevo, asfixiándola con su pesadez y angustia. «No puede ser el final. No voy a dejar que la oscuridad se lo lleve», gritó Julia, sintiendo como el piso se partía bajo sus pies, arrastrándola hacia el abismo. «Si eliges el sacrificio, pagarás el precio», murmuró la mujer, ahora casi inasible en su forma. Y antes de que alguna otra palabra pudiera pronunciarse, las sombras se lanzaron hacia Julia, reteniéndola. La batalla entre el amor y el horror se intensificó. «Fénix». La palabra brotó de sus labios como un último intento desesperado de romper las cadenas. Pero, mientras la oscuridad se apoderaba de su ser, un recuerdo fulgurante surgió entre sus pensamientos. Una voz familiar le recordaba, la verdad siempre encuentra la luz. Amparada por esa certeza, Julia sintió una chispa de valentía brillar. Pero antes de que pudiera actuar, la figura del gladiador retrocedió, sus ojos amplios de horror. «Jamás podrás volver, ¿estás lista para el precio que tendrás que pagar?». Y mientras esas palabras flotaban en el aire, ella se dio cuenta, lo que tenía que enfrentar no solo era su pasado, sino también los demonios que realmente habían puesto a su hermano en la oscuridad. «Lucas. Voy a salvarte», gritó mientras la oscuridad la absorbía y todo se volvía negro. «Recuerda», palpitó una voz resonante a sus espaldas, «el amor también puede convertirse en oscuridad». Lo último que sintió fue un tirón en su pecho, como si el tiempo se detuviera. Pero en esa penumbra se dibujaba una pregunta aterradora: ¿qué quedaría de ella cuando despertara de esta pesadilla? Una fría brisa le acarició la piel, despertando a Julia de aquel oscuro abismo. Se encontró en un lugar extraño, un lago oscuro que reflejaba la luna pero, en lugar de paz, emitía una energía inquietante.
A su alrededor, un bosque denso se agitaba con sombras, y el eco de sus propios suspiros resonaba, como si el mismo aire retumbara con su dolor. ¿Dónde estoy?, preguntó, asustada. Sus palabras se perdieron rápidamente, tragadas por la oscuridad que se movía a su alrededor. De repente, una figura emergió entre los árboles. Era el gladiador, más imponente que nunca, con cicatrices que recorrían su rostro como vestigios de antiguas batallas. Sus ojos, sin embargo, habían cambiado, ya no mostraban solo horror, sino también tristeza. Has cruzado el umbral, Julia. Aquí, las almas se enfrentan a sus pasados, dijo con voz grave. Sus palabras golpearon a Julia en el pecho. ¿Lucas está aquí? Necesito encontrarlo. La mirada del gladiador se tornó sombría. Las almas que vagan aquí no siempre se encuentran y algunas se han perdido para siempre. Una brisa helada hizo que Julia temblara. No puedo dejar que eso le suceda a Lucas. Él necesita mi ayuda. Con determinación, dio un paso hacia el bosque, guiada por una fuerza inexplicable. La maleza parecía cerrarse a su alrededor, incluso susurros de risa burlona se escuchaban entre las sombras. Cada vez que caminaba, una sensación de peligro la envolvía, como si el bosque mismo intentara disuadirla de avanzar. Lucas, gritó con todas sus fuerzas, su voz cruzando el silencio espeso. Al principio, no hubo respuesta, pero tras un breve instante, un lamento conocido llegó. Era la voz de Lucas, desgarradora, como si su alma estuviera sufriendo. Julia. No dejes que la oscuridad te atrape. Escapa de aquí. El corazón de Julia se hundió. Había comenzado a entender lo que estaba sucediendo. Las sombras eran las culpables de su sufrimiento, una amalgama de sus secretos y temores. En su búsqueda por salvar a Lucas, ella debía enfrentarse a las mismas sombras que había escondido dentro de sí. Las palabras del gladiador resonaban en su mente, el amor también puede convertirse en oscuridad al darse cuenta de que no se trataba solo de salvar a Lucas, un dolor se apoderó de ella. Tengo que enfrentar lo que hice, lo que escondí, pensó. Las sombras comenzaron a moverse a su alrededor, girando como un torbellino. Las visiones de su pasado se manifestaron en ellas, el amor perdido, la traición y, sobre todo, la culpa por la muerte de Diego. Lucha, Julia. No dejes que te consuman, gritó el gladiador con urgencia, su figura ahora borrosa en el creciente caos. No puedo. Son demasiado fuertes, ella gritó. Sin embargo, en medio del miedo, la chispa de valentía que había sentido comenzó a arder de nuevo en su pecho. La luz de su amor por Lucas iluminaba la oscuridad que la rodeaba. No tengo miedo. Estoy lista para enfrentarlos, se convenció. Con cada paso que daba hacia las sombras, la densidad del horror que la rodeaba disminuía. Lucas, donde estés, te encontraré, proclamó con voz firme. No seré otra víctima de mis demonios. Y mientras se plantaba frente a las sombras, un rugido resonó, como un titán que despertaba de su letargo. La oscuridad empezó a retroceder, como si su presencia misma estuviera siendo desafiada. Pero antes de que pudiera saborear la victoria, una figura emergió de entre las sombras, era Diego, con una mirada de dolor y resentimiento. Julia. ¿Pretendes dejarme atrás? Siempre has sido la culpable, su voz resonó, llenando el aire con desesperación. La angustia se desbordó en su corazón, enfrentando el espejo de sus elecciones. ¿Podría salvar a Lucas y a su hermano al mismo tiempo? Diego murmuró, sintiendo una mezcla de amor y culpa. Estoy aquí para enfrentar la verdad. Por ti y por mí. Las sombras estallaron en un grito ensordecedor. Cuando Julia intentó avanzar, la oscuridad que salía de Diego comenzó a devorar todo a su paso. Tú eres la causa de nuestro sufrimiento, nunca saldrás de aquí. Julia, sin embargo, se mantuvo firme. Dejando que su amor por Lucas brillara, aun cuando la figura de su hermano se desdibujaba, su rostro enmarcado por la tormenta de resentimiento. No, yo no tengo que huir. Voy a liberarte, Diego, gritó, buscando el poder que había dentro de ella. Y cuando el grito de la oscuridad alcanzó su clímax, en el corazón de la tormenta, Julia comprendió, la única forma de salvar a Lucas era reconciliarse con su pasado, incluso si eso significaba sacrificar todo lo que había querido. Deja que la luz entre, dijo, mientras cerraba los ojos y cedía al abismo que la rodeaba. Y mientras su mente se perdía en la oscuridad, una pregunta cruciante flotaba en el aire: ¿cómo se puede sanar un corazón que ha causado tanto daño? En las profundidades de la oscuridad, Julia sintió que su alma se dividía en 1000 pedazos.
Era un lugar donde las luchas internas resonaban como ecos lejanos, y cada fragmento de su ser lloraba por libertad. Diego, Lucas, clamó, sintiendo que la angustia de su pasado y el amor por su hijo se entrelazaban en una lucha feroz. Con cada palabra de perdón que pronunciaba en su mente, las sombras que la rodeaban empezaron a temblar. Te fallé, lo sé. Pero estoy aquí para enfrentar lo que hice. Quiero liberarte, hermano. La visión del rostro de Diego se distorsionaba entre lo tangible y lo etéreo, como una marioneta manipulada por las cuerdas de sus remordimientos. Siempre has sido egoísta, Julia, resonó una voz familiar. Creíste que tu dolor era el único que importaba. Pero mira lo que dejaste en el camino. El desdén de Diego atravesaba la penumbra, y ella sintió que la carga de su culpa se volvía más pesada. No estoy aquí para repetirme, estoy aquí para liberarte. Las sombras no se irán solo porque lo desees, respondió el gladiador, observando desde la distancia. Recuerda lo que te dije, el amor también puede ser oscuridad. El precio que debes pagar requiere valentía y autenticidad. Julia tomó aire, sintiendo cómo la luz de su amor comenzaba a penetrar las tinieblas, iluminando los recuerdos que la habían atormentado. Yo no lo entendí. Creía que te perdonaría después de que te perdí, dijo. Perdí el amor, no quise perderte a ti. La figura de Diego comenzó a desvanecerse, y mientras lo hacía, algo dentro de ella se liberó. Lo siento, susurró, y el sonido vibró entre las sombras. Las figuras que una vez parecieron ser monstruos, ahora comenzaban a tomar forma humana, sus caras iluminadas por una luz tenue. Había miedo, traición, amor, mientras cada historia empezaba a contar su verdad. Es hora de dejarlo ir, dijo el gladiador, sus ojos reflejando la compasión que antes parecía ajena. Solo tú puedes deshacer el lazo que te ata. Julia comenzó a desnudarse de su angustia. Diego, el amor que tuvimos se convirtió en un ciclo de sufrimiento y lo siento. Estoy dispuesta a soltarlo, a enfrentar lo que hicimos, juntos. Su voz resonaba con una fuerza renovada. Una risa burlona se escuchó desde lo profundo, y las sombras giraron frenéticamente. Pero esta vez, Julia no temía. No soy lo que fui, y tampoco quiero arrastrar este dolor. Lucas. Mi hijo me necesito enfrentar mis demonios. Las sombras parecían retroceder, incapaces de alimentar el terror que había sido su sustento. Eso es, el gladiador sonrió, su figura tomando un aspecto más humano. Deberías confrontar lo que dejaste escapar. Esa es la clave. De repente, la imagen de Lucas se iluminó ante ellas. Mamá, ven por mí. La voz de su hijo resonaba como un llamado motivador. Julia sintió que su corazón se expandía entre la esperanza y la desesperación. La figura de Diego se desvaneció por completo, y por primera vez, Julia deseó que su hermano encontrara paz. Te quiero, Diego, susurró antes de sumergirse en la luz que se proyectaba hacia ella. El camino hacia Lucas se iluminaba ante sus ojos. Voy a seguirte. Julia gritó, cada paso la alejaba de las sombras, y cada lágrima caía como un bálsamo en sus heridas. Cuando finalmente estuvo cara a cara con la resistencia que había creado en su mente, se dirigió a la figura de Lucas, atrapada en una espiral de oscuridad. Estoy aquí para romper el ciclo, amor. No te dejaré ir. Las sombras comenzaron a dispersarse, poseídas por su valentía. Mamá. Lucas se lanzó hacia ella en un abrazo. Julia sintió que aquel amor sanaba viejas heridas al mismo tiempo que iluminaba la oscuridad. La pureza de la conexión entre madre e hijo iba más allá de las sombras que habían tratado de consumirles. Te prometo que nunca más dejaré que el miedo nos separe, dijo Julia, y un rayo de luz envolvió la escena. Las sombras llenas de dolor se desvanecieron ante el fulgor de su unión. Mientras el entorno se tornaba más luminoso, la figura del gladiador observaba con una sonrisa. Resignada. Has elegido el amor, Julia. Y cada relato de dolor puede transformarse en una historia de esperanza. Finalmente, el laberinto sin fin se desvaneció, y la oscuridad que había atormentado a Julia ahora era solo bruma. Aferrada a Lucas, sintió un nuevo amanecer, donde el pasado se había convertido en un puente hacia el futuro, y por fin la respiración se volvió ligera. Estamos juntos, mami, dijo Lucas, resplandeciente como el sol. Juntos, mi amor. Siempre juntos, repitió Julia, sintiéndose más viva que nunca. Las sombras, así como los recuerdos, habían sido enfrentadas y despojadas de su poder. La paz finalmente había encontrado un hogar en sus corazones.
Y en la lejanía, una voz susurró, recuerda siempre que la luz triunfa sobre la oscuridad cuando hay amor en el corazón. Con esa última revelación, Julia sabía que todas las almas estaban finalmente en paz, incluidas las suyas. Ahora, necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo, compartir este momento de cierre con tus amigos. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este inesperado desenlace. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu apoyo es crucial para que estas historias sigan vivas.